Días a todos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este curso anual que seguimos dictando desde el Hospital de Clínicas, desde la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el doctor Facundo Gómez Charay, que es médico de planta del Servicio de Ginecología de la sección tracto genital inferior, con muy buen manejo en todo lo que es flujo genital, nos va a hablar sobre el manejo práctico del flujo vaginal en el consultorio, en un consultorio de ginecología general, porque ustedes saben que nosotros acá no solo queremos darles muchos conceptos teóricos, sino que queremos que sea útil para la práctica diaria, ¿no es cierto?, de la ginecología. Así que los dejo con Facundo, que nos va a dar una buena actualización en el tema. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias Laura por la presentación. Bien, vamos a empezar con esto que es manejo práctico del flujo vaginal en el consultorio de ginecología general. Bueno, le pongo Bueno, bien. A manera de introducción a este tema, debemos conocer que las infecciones del tracto genital inferior son uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica ginecológica, también así como las alteraciones del ciclo. Todas las mujeres prácticamente van a presentar un episodio de vulvoginitis a lo largo de su vida. Idealmente, ante una sospecha etiológica, debemos realizar siempre un diagnóstico lo más preciso posible. No hay que realizar tratamientos con un diagnóstico sindrómico, como por ejemplo sería prurito vulvar, ¿sí? Para no realizar tratamientos empíricos innecesarios. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo mucho hoy nosotros es que ante una paciente que consulta por prurito y flujo, lo primero que se hace es medicarla con clotrimazol, con fluconazol, etcétera. Y hoy por hoy los medios de comunicación publicitan tratamientos para el prurito como un síndrome sin establecer un diagnóstico etiológico. Entonces, todas las pacientes van a ser tratadas como una candidiasis sin que esto fuera así. Bien, primero tenemos que definir qué es el flujo vaginal. El flujo vaginal no es nada más que el líquido excretado por la vagina, que según la definición de la ISSBD del 2023 debe tener un aspecto claro o blanco sin olor desagradable. La consistencia puede ser espesa, pegajosa, elástica, dependiendo del momento del ciclo en donde se esté midiendo esta condición y la cantidad de 1 a 3 mililitros por día. Va a estar compuesto por elementos celulares, dentro de los cuales tenemos las células descamadas del epitelio, que son células superficiales, y también células del sistema inmune, en especial los polimorfonucleares. Componentes solubles, el más importante es una proteína denominada mucina, sí que le va a dar esa viscosidad al flujo, pero también tenemos otros componentes como por ejemplo las inmunoglobulinas y algunas enzimas, ya sean del huésped o de la flora, que son los lactobacilos. Y finalmente los microorganismos, en donde tenemos bacterias, fundamentalmente lactobacilos, algunos gérmenes anaerobios, estreptococos, Escherichia, ¿sí? Siempre en muy poca cantidad. También podemos llegar a tener virus, fundamentalmente fagos, que lo que van a hacer es eliminar el sobrecrecimiento bacteriano y obviamente los hongos. El actor principal en el flujo vaginal son estos bacilos, ¿sí? Que son denominados lactobacilos por su capacidad de producir ácido láctico como producto de degradación de la glucosa. Como ven, el principal producto es el ácido láctico, que tiene dos isómeros, D y L.
El isómero D es el que tiene efecto protector y va a tener también aumento de la secreción de mucina por parte del epitelio. También van a producir peróxido de hidrógeno y estas moléculas que pueden ser péptidos o proteínas pequeñas que son denominadas bacteriocinas, que son los conocidos comúnmente como antibióticos naturales. También, por un mecanismo de coagregación, van a ocupar los receptores de los patógenos, que son estos, por ejemplo, estos naranjitas, algunos virus, ¿sí? También van a promover la integridad del epitelio por la secreción de ácido deláctico, que lo que va a hacer es aumentar la capa de mucina y modular la respuesta inmune a través de otros péptidos que se denominan defensinas, que actuarían regulando en más o en menos la respuesta inmunitaria del huésped. También van a inhibir la adhesión y la invasión de patógenos vaginales por un mecanismo que es la adherencia al epitelio por parte del lactobacilo, ¿sí? Este es un ejemplo de una microfotografía en donde vemos a la célula epitelial con estos bacilos, ¿sí?, que están rodeándolos. Uno de los factores que va a incidir en la microbiota es la edad, ¿sí? En las pacientes en la premenarca vamos a tener una microbiota polimicrobiana que va a estar compuesta fundamentalmente por gérmenes de la piel. Entonces vamos a tener estáfilo y estrepto como gérmenes predominantes. Vamos a tener un epitelio adelgazado, baja reserva de glucógeno y poca cantidad de moco. En la mujer, cuando empieza su menarca y en toda su etapa reproductiva, por intervención del estrógeno vamos a tener aumento del depósito de glucógeno intercelular, aumento de la capa de moco y también vamos a tener esto que es una flora mucho más monótona que está compuesta fundamentalmente por lácteos. En la paciente cuando llega a la menopausia vamos a tener de nuevo el afinamiento epitelial, disminución de las reservas de glucógeno, pero aparte disrupción epitelial. Obviamente la flora va a ser más parecida a la de la niña premenárquica y lo que podemos llegar a tener es un poco más de moco que en la paciente premenárquica. Y cuando nosotros realizamos en esta paciente terapia de reemplazo hormonal, ya sea de manera sistémica o con estrógenos locales, vamos a tener hipertrofia de la célula, no hiperplasia, y vamos a tener de nuevo la vuelta a la monotonía de la flora, pero no llegando a los niveles de la paciente en edad reproductiva. También vamos a variar según las etnias, ¿sí? Ravel en el año 2011 lo que hizo fue secuenciación de nueva generación a un grupo de mujeres estadounidenses, pero que venían de distintas etnias. Y lo que observó es que hubieron 4 lactobacilos que predominaban, que son el Crispatus, el Gasseri, el Iners y el Jenseni. Él denominó este grupo 4 como grupo diverso en realidad porque no hay ninguno que predomine y hay mayor aumento de anaerobios. Lo que se vio es que las pacientes de una etnia africana y las hispanas tenían mayor aumento de CST de tipo 4, ¿sí?, 40 y 38% respectivamente, y CST3, 31 y 36%. El CST3 tiene la particularidad de estar compuesto por INERS, que el INERS es un lactobacilo que no tiene tanto rol protector, porque puede virar fácilmente hacia una disbiosis que sería la vaginosis. Entonces, cuando uno se encuentra frente a una paciente que consulta por flujo vaginal, ¿qué es lo que debemos preguntar? Básicamente, ¿cuándo comenzó? Si estuvo tomando antibióticos durante el último mes, ¿cuándo menstruó por última vez? Porque hay algunos gérmenes que van a proliferar más en el premenstruo. Si tiene alguna enfermedad de base, las que a nosotros nos interesa son inmunosupresión, ya sea VIH o no VIH, por ejemplo, una paciente que tenga corticoides a más de 2 miligramos por kilo por día, pacientes con diabetes de tipo 1 o de tipo 2. También nos debe interesar si la pareja tiene algún síntoma y lo más importante y algo que está muy en boga hoy, que son los hábitos de higiene. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico de una paciente de 22 años, tabaquista de 20 cigarrillos día y que niega consumo antibiótico en el último mes. Se higieniza de 4 a 5 veces por día con jabón blanco de lavar la ropa. Ropa interior utiliza bombacha de algodón de cualquier color y emoliente no utiliza. No tiene ningún otro antecedente quirúrgico, es nuligesta, utiliza preservativo de manera ocasional, menstruó hace 15 días, inició sus relaciones sexuales a los 15 años. Y ella va a consultar por flujo con olor desagradable en 72 horas de evolución. Nosotros al examen con el espéculo vamos a ver este flujo blanquecino con algunas burbujas, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Porque esto puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser una cándida, puede ser una vaginosis, también puede ser tricomoniasis. ¿Qué es lo que debemos hacer? Medir el pH. ¿Y cómo lo vamos a medir?
idealmente con tiras reactivas que nos den un rango de entre 3.6 a 6.1. Nosotros en el hospital hay épocas que no tenemos y utilizamos la solución de llamada que lo que hace es virar dependiendo el tipo de pH. No nos da con décimas, sino que da con unidades directamente, pero a los fines prácticos sirve. ¿Y para qué nos va a servir? Fíjese que nuestra paciente va a tener un pH de 7, muy alcalino para lo que es la vagina, y cuando nosotros realizamos esto, que es una prueba de aminas con hidróxido de potasio, olemos cómo es el flujo con esa reacción y lo que vamos a ver es vamos a sentir ese olor a pescado podrido o lo que es el fishy odor, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir esto? Para dividir a las infecciones en infecciones que van a cursar con pH normal o con pH aumentado. ¿A qué nos referimos con normal? Dependiendo en qué época, cuántos años tiene la paciente, ¿sí? En niñas el pH normal es mayor a 4,7, en mujeres premenopáusicas, o sea, en la edad reproductiva, de 3,8 a 4,5 y en posmenopáusicas siempre mayor a 4,7. ¿Cómo vamos a interpretar estos hallazgos? Tenemos los criterios de Amsel, de Nugent y Bakova. Nosotros en la clínica, en el consultorio diario, nos guiamos más por los criterios de Amsel, que son criterios clínicos, en donde tenemos que el flujo gris, el test de aminas positiva, más del 20% de Clue-Cells y un pH mayor a 4,5 nos hacen diagnóstico de vaginosis bacteriana. Con 3 de 4 ya hacemos diagnóstico, pero tiene una sensibilidad muy baja del 37 al 70% y una especificidad muy alta. Un criterio que es mucho más reproducible es el Nugent, que lo que hace es, a través de la coloración de Gram, establecer unas relaciones de distintos morfotipos bacterianos, y esta sí, la sensibilidad es mucho más alta y la especificidad cae un poquito, pero no tanta. Y lo que nosotros utilizamos acá en el hospital es el criterio de Bakova, ¿sí? Que es a través de una combinación del criterio de Nugent, que es el análisis morfológico del Gram, también utiliza coloración de Giemsa para ver reacción inflamatoria, ¿sí? Es el gold standard para detectar vaginosis bacteriana con un valor predictivo positivo del 100%. Entonces, nosotros en el caso de nuestra paciente vamos a ver que es una paciente que consulta por flujo vaginal y le encontramos un pH aumentado. Básicamente tenemos que pensar en tres entidades: vaginosis bacteriana, vaginitis aeróbica y tricomoniasis. En nuestro caso vamos a tener una vaginosis bacteriana, que es un síndrome clínico polimicrobiano que está caracterizado por la sustitución de especies de lactobacilos y aumento de la proporción de bacterias anaerobias. Los factores de riesgo, etnia africana fundamentalmente porque predomina el CCT tipo 4, que va a virar a una vaginosis mucho más frecuentemente. Múltiples parejas sexuales, nueva pareja sexual, el uso de juguete sexual sin una correcta higiene previa, el uso de copa menstrual, pero no el uso de copa menstrual per se, sino el mal uso de la copa menstrual, dejarlas más horas de lo que se debe, las duchas vaginales, el tabaquismo, ¿por qué? Porque produce aumento de las aminas biógenas y eso aumenta el pH. La obesidad y el uso inadecuado del preservativo. La prevalencia global es de un 23 a un 29%. En cambio, que en el embarazo tienen algunas variaciones regionales y la mayor prevalencia se da en África subsahariana con una prevalencia del 37 al 50%. En pacientes que viven con VIH, en general la proporción es mayor al 30%. Mujeres que tienen sexo con mujeres, porque antes se pensaba que la vaginosis era una enfermedad de transmisión sexual, pero hoy por hoy se ve que en las mujeres que tienen sexo con mujeres también se produce vaginosis en un Es 25 de transmisión a un sexual, boludo. 42%. Y en la menopausia no está exenta de esta condición, sin embargo la prevalencia es mucho menor. Es sexo lo que En hacen nuestra las mujeres. casuística, en pacientes de 18 a 24 años tenemos un 34%, en pacientes de 25 a 50 de 31% y finalmente en las pacientes posmenopáusicas de 15,3%. La fisiopatología, como ya les había contado, esta es una microbiota normal, fíjense que es monótona, tenemos todos los lactobacilos adheridos al epitelio, gruesa cantidad de moco, donde tenemos disueltas IgG y IgM y el infiltrado inflamatorio es muy escaso. En cambio que en una condición de vaginosis lo que vamos a tener es formación de estas biopelículas que lo que van a
hacer a nivel de la fisiopatogenia es aumentar la resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Este biofilm va a empezar a producir aminas biógenas como cadaverina y putrescina que le van a dar la característica del olor fétido a la vaginosis. Los ácidos grasos de cadena corta, que en el colon son muy buenos, pero en la vagina no, lo que van a hacer es una inmunosupresión crónica, permitiendo que pueda progresar una condición que es la displasia de cuello uterinósil de alto grado, ¿sí? Las proteasas lo que van a hacer es aumentar la degradación de IgA y romper la barrera de mucina por las sulfatasas y sialidasas. ¿Sí? Fíjense que el infiltrado inflamatorio va a aumentar y van a reclutarse estas células que son las células T. ¿Sí? Las células T van a expresar un tipo de receptor que las hace susceptibles de infectarse por virus VIH. La clínica de la vaginosis, la mayoría son asintomáticas, pueden tener estas burbujas, el flujo va a ser de color blanco o gris, siempre es homogéneo y fétido. Las pacientes pueden decir que el dolor es desagradable postcoital y las menstruaciones ligeramente fétidas. Estas aumentan en el postmenstruo. Y es menos frecuente la presencia de prurito vulvar, eritema o ardor. El diagnóstico, tenemos dos tipos de diagnóstico, el test en lugar de la consulta o punto de atención y la PCR. Para eso nosotros utilizamos microscopía en fresco, fíjense que la sensibilidad es muy baja pero la especificidad es muy alta, y esto es algo que hicieron los americanos, que es hacer una tarjeta o distintos frasquitos con pH y flujo pH y hidróxido de potasio, y lo que van a hacer es con un pequeño hisopo tomar una muestra y extenderla o en este tubo o en esta tarjeta, ¿sí? La PCR multiplex tiene, si bien es mucho más cara y necesitas un laboratorio especializado, tiene una sensibilidad mucho mayor y una especificidad también muy alta. Y lo que permite es, a diferencia de esto, tipificar la especie de lactobacilo y la especie de bacteria anaerobia que está produciendo la reacción. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Fundamentalmente obstétricas, parto prematuro, endometritis y fiebres posparto. También se han descrito infecciones post-histerectomía, infecciones de la cúpula vaginal, infecciones post-aborto y también enfermedad pelviana inflamatoria. ¿Por qué? Porque la cialidasa lo que va a hacer son puntos de anclaje para bacterias anaerobias dentro del endometrio. ¿Se asocia con otras ITS? Sí. Fundamentalmente bacterianas. Fíjense que las pacientes que van a tener mayor riesgo son las que tienen mayor disminución de lactobacilos, por eso pone un NUGEN de 9 a 10. Y las pacientes con vaginosis bacteriana tienen un riesgo de entre 4 y 3.4 de tener Neisseria y clamidia. El ácido láctico del tipo D lactato, que se está producido por Gasseri, Crispatus y Jenseni, previene la infección por clamidia in vitro. Las parasitarias, con respecto a tricomonas, las pacientes con vaginosis tienen 1.5 a 2 veces más riesgo de tener tricomoniasis. Ya me voy a referir un poquito más a las virales y la infección por VIH. Este fue un estudio realizado en Uganda, en donde las pacientes con flora normal infectadas por, en las pacientes con VIH con flora normal, el 14.2% se observó una frecuencia notablemente elevada de mujeres con vaginosis bacteriana grave. Este es un trabajo que se hizo acá en el hospital, que lo que nosotros hicimos fue estudio metagenómico de pacientes con HPV negativos, pacientes HPV positivos sin lesión, SIL de bajo grado, alto grado y carcinoma. Lo que nosotros observamos es que a medida que progresaba la lesión HPV, hubo un aumento de Lactobacillus iners, una disminución de Lactobacillus crispatus, un aumento de la proporción de Gardnerella vaginalis y una sorpresa para nosotros fue el hallazgo de Escherichia en pacientes infectadas y que aumenta su proporción a medida que avanza la lesión. Esta es una expresión diferencial, ¿sí? En pacientes con signos más y pacientes negativas. Lo que vimos es en las pacientes con signos más, aumento de Esguartela, Gardnerella, Escherichia y Gasseri, y en las pacientes de control hubo aumento de Crispatus y Prevotella. ¿A quién vamos a tratar? A las asintomáticas sin ninguna duda. Y en las asintomáticas, algunas que se van a beneficiar con su tratamiento serían las pacientes que tengan alto riesgo de tener infección por clamidia, neisseria, tricomona, HIV o virus herpes. En este caso serían, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, prevenir la infección ante maniobras instrumentales, por ejemplo, una histeroscopía, una histerosalpingografía o previo a la colocación de un DIU, prevenir las infecciones postoperatorias, fundamentalmente posthisterectomía, y prevenir la progresión de BPH.
¿Con qué lo vamos a tratar? Metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. También se puede utilizar gel o clindamicina crema. Los americanos prefieren siempre los tópicos versus el oral por los efectos adversos. ¿Sí? El metronidazol tiene mucha molestia gastrointestinal y cuando se consume con alcohol tiene el efecto disulfiram, pero el tema es que en la Argentina nosotros no tenemos disponible vía tópica de metronidazol, que sería como lo ideal. Y dos palabras sobre vaginosis bacteriana recurrente, se define a ella como la presencia de 3 o más episodios en un año. Tratamientos, hay 3 tratamientos, no hay ninguno que esté realmente validado en ensayos clínicos, es más opinión de expertos. Metronidazol en gel 2 veces por semana por 4 a 6 meses, un esquema de 3 fases, primero con un nitrimidazol oral, por ejemplo metro, una vez por día a 2 gramos por 7 días, seguido de ácido bórico, 600 miligramos de ácido bórico una vez al día por 3 semanas y después seguido por metronidazol vaginal 2 veces por semana por 16 semanas. Y esto es anecdótico, antes se utilizaba una vez por mes metronidazol 2 gramos y fluconazol de 150. Siempre hay que corregir las posibles causas desencadenantes de una vaginosis recurrente, fundamentalmente el tabaco, la utilización incorrecta de preservativo y DIU. Este es un trabajo que presentamos nosotros en donde vimos que el 48,9% de las usuarias de DIU de cobre detectamos desbalance de la microbiota, con una asociación de 1,57 veces. Y este fue un informe de ACOBA también del cual participamos nosotros, y que hubo asociación del desbalance de la microbiota vaginal tanto en el estado 4 como en el estado 5 en las usuarias de DIU de cobre. Bien, ¿con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con dos entidades por ahí más desconocidas, que son la vaginitis aeróbica o vaginitis descamativa inflamatoria, que en realidad la única diferencia es que la vaginitis descamativa inflamatoria es la forma severa de la vaginitis aeróbica. El concepto es una disrupción de la dominancia de lactobacilos acompañada de una respuesta inflamatoria. La etiología son bacterias aeróbicas de origen intestinal, dentro de los cuales tenemos la Escherichia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus grupo B y el enterococo. La prevalencia es de un 7 a un 13%. La clínica, flujo purulento, aumento del pH mayor a 6, inflamación significativa, que ya vamos a ver cómo la vamos a visualizar, y disrupción epitelial. Esta entidad fue descrita en el año 1946, la descamativa inflamatoria, y Donders en el año 2017 hace la descripción de la vaginitis aeróbica. En nuestra experiencia en el hospital, nosotros vemos que en las pacientes menopáusicas, la mayoría van a estar producidas por Escherichia y Estáfilo. En cambio, que en la premenopáusica, el 29,4% va a estar producida por Streptococcus, seguida de Actinomyces y Cándida. Esto es lo que nosotros vamos a ver en un fresco. Fíjense que en esta no hay presencia de lactobacillus, sino que son todos cocos. Fíjense que está mayor aumento, tenemos estos cocos en cadena, aumentos de leucocitos tóxicos que tienen estos gránulos cargados. Este es el núcleo, pero fíjense que todos los gránulos están cargados para la reacción inflamatoria. Y acá, de nuevo, vemos la forma severa, en donde vemos más de 30 polimorfos nucleares por célula epitelial. Eso nos da una idea de severidad. Esta es la verdadera vaginitis descamativa inflamatoria. El tratamiento, hay que corregir varios factores. Los dos que hay que corregir primeramente son la inflamación y la infección. ¿La infección con qué? Con clindamicina tópica al 2% en crema, o en la Argentina existen los óvulos en gel de 100 miligramos, que ellos recomiendan supositorio, pero bueno, sería lo mismo. Y la inflamación lo vamos a corregir con corticoides tópicos. Hidrocortisona, 300 a 500 miligramos en crema, vía vaginal por día, ¿sí? Durante 2 semanas, y acetato de cortisona, 25 miligramos vía vaginal también durante 14 días. Y si estamos en el caso de una paciente menopáusica o vemos en la vaginitis descamativa inflamatoria posterior a corregir estos dos primeros factores, debemos corregir la atrofia, ya sea con estrógenos locales, estriol o estradiol, o prasterona. Cualquiera de las dos, de las dos drogas es buena opción. La tricomona también es una entidad que va a causar un flujo vaginal con pH aumentado, ¿sí? Es la infección de transmisión sexual no viral más frecuente del mundo. Es un factor de riesgo para RPM y adquisición y transmisión de VIH. Se debe realizar screening para tricomona en mujeres que consultan por flujo vaginal y en aquellas mujeres con alto riesgo de ITS.
Fíjense que estos son datos publicados en Argentina en el año 2018 de pacientes que consultaron por flujo vaginal, ¿sí? El 58% tuvieron infección tricomoniásica. ¿Y nosotros qué tuvimos en el hospital? En el hospital la gran diferencia es que nosotros hicimos a población general, por eso el porcentaje nuestro es mucho menor. Vimos que las pacientes con de 18 a 24 años tuvieron una prevalencia de 5,9%, 25 a 50 2,8%, pero en este grupo etario, en las lesiones de bajo grado, el porcentaje se elevó hasta el 11% y en pacientes mayores a 50 años un 2%. Clínicamente va a ser asintomática en un 50 a un 80% y lo que va a producir es un desplazamiento de la flora lactobacilar, por eso va a producir toda la sintomatología. Va a producir ardor, quemazón y dolor, eritema vulvar, dispareunia, disuria, spotting postcoital y el flujo va a ser abundante, amarillo, grisáceo, fétido, espumoso. Es en realidad la más sintomática de todas las infecciones. Y en la especuloscopía lo que vamos a ver esta, que es la cervicitis maculosa o aspecto frambuesoide de la tricomoniasis. El tratamiento para las mujeres, metronidazol 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días y los hombres, metronidazol 2 gramos dosis única o tinidazol dependiendo de disponibilidad. ¿Sí? Siempre hay que tratar a la pareja, ¿sí? Nunca hay que tratar solamente a la paciente e investigar otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Ya sea VIH, las hepatitis B, hepatitis C y no olvídense nunca de clamidia, ¿sí? Clamidia se debe investigar idealmente por PCR, no por antígeno, porque el antígeno puede dar positivo mucho tiempo después que se haya eliminado la infección. Y siempre a las pacientes con tricomoniasis retestear entre 3 semanas y 3 meses posterior a haber terminado el tratamiento. ¿Por qué? Porque existe alto riesgo de reinfección. La resistencia la resistencia de la tricomona al metronidazol es muy rara y las fallas a los tratamientos se deben más que nada por reinfección, no tanto por resistencia. Las complicaciones, como ven en esta tabla, son múltiples y están asociadas a distintas condiciones: resultados perinatales adversos, adquisición de VIH, enfermedad pelviana inflamatoria, infertilidad y también la progresión al cáncer de cuello de útero, ¿sí? En realidad esto se ve ¿por qué? Porque la tricomoniasis de manera crónica produce inflamación y pasa de un perfil TH1 a un perfil TH2 inmunosupresor. Bien. Vamos a ver otro caso, una paciente de 30 años, también tabaquista, se higieniza 1 o 2 veces por día. Ella utiliza un Sindet de higiene íntima. Como ropa interior vestina de algodón blanco, no utiliza emoliente. Fíjese, no tiene ningún otro antecedente de importancia. Menstruó hace 23 días, o sea, está en un premenstruo, una fase premenstrual, y consulta por prurito vulvar. Al examen físico, lo que nosotros ya vemos solamente al separar los labios, ya vemos este flujo blanquecino, ¿sí? Vemos en la zona del periano estas fisuras, ¿sí? Y todo este collarete descamado, y cuando nosotros colocamos el espéculo ya vemos este flujo cortado, ¿sí? El flujo como leche cortada. Entonces, nuestro diagnóstico más probable es que estamos en presencia de una candidiasis. Pero, como siempre, vamos a medir el pH, vemos que este es rojo, si recordamos, el rojo es 4, o sea, es un pH normal, y el test de aminas, en este caso, va a ser negativo, ¿sí? Entonces nos tendríamos que ir hacia las entidades que van a cursar con un pH normal, que tenemos dos: candidiasis y vaginitis citolítica. La candidiasis vulvovaginal es una enfermedad aguda inflamatoria que está causada por distintas especies de cándida. La etiología es la cándida. No es una enfermedad de reporte obligatorio, entonces no tenemos datos de lo que es prevalencia e incidencia, pero sí sabemos que el 75% de las mujeres tendrán un episodio de candidiasis a lo largo de su vida. La especie más involucrada es la especie Candida albicans en un 83,2%, seguida de Parapsilosis, tropicales, glabrata y Crusei. ¿Por qué Crusei está en rojo? Porque Crusei tiene la particularidad de que es intrínsecamente resistente a los azoles, que es nuestra primera arma para esta entidad, ¿sí? Y en albicans lo que se ha visto en los últimos años, aumento de cepas resistentes a azoles, pasamos de un 5% a un 9%. Y más ahora que el fluconazol se puede dar, es de venta libre, no sé cuánto de resistencia tendremos de acá en los próximos 10 años, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las dos formas de candidiasis. Esta es la forma de levadura o colonizante y esta es
la forma de IFA o pseudo-IFA, que es en realidad la forma infectante. Una paciente puede tener una infección por levadura sin estar con síntomas, es la forma colonizante. En nuestra experiencia, la prevalencia de levaduras en la población fue del 19,4% y obviamente Candida, Candida albicans en un 87,7%, seguida por glabrata, parapsilosis, cruzei solamente en un 0,6% y kefir también en un 0,6%. La candidiasis desde el punto de vista clínico se puede presentar de manera esporádica, ¿sí? En las pacientes cuando se encuentran en edad reproductiva. Las que son relacionadas al influjo hormonal, ¿sí? Pueden presentarse esporádicamente a lo largo de la vida, pero también en el embarazo y cuando estamos realizando terapia de reemplazo hormonal en la perimenopausia, aumento de incidencia de estos dos. Y la que es recurrente es la que se va a presentar independientemente del estado hormonal y solamente va a disminuir cuando hacemos tratamiento supresivo, que es la más difícil de manejar en realidad. ¿Y a qué se va a deber que una paciente tenga la forma de levadura o la forma de pseudo-IVA? Básicamente la interrelación entre tres factores: en los mecanismos de defensa del huésped, entre los cuales debemos nombrar la interacción de la flora polimicrobiana, la integridad del estrato córneo y la inmunidad propia, ya sea por disminución, por ejemplo, de IgA secretoria o aumento de el CCT de tipo 4. Dentro de los factores predisponentes tenemos a los locales, ya sean la humedad, el calor, roce, la oclusión, la postración prolongada o la higiene inadecuada. Y no nos referimos solamente a la falta de higiene, sino a la sobrehigiene. Y dentro de los generales, la edad es más frecuente en pacientes en edad reproductiva, las pacientes diabéticas, inmunodeficiencia, el uso de antibióticos o el uso de inmunosupresores. Y dentro de los factores de virulencia de Cándida tenemos los dos más importantes: la producción de ciertas proteínas, que esta es una decina, una metaloproteasa de la matriz, y la transformación de IFA a pseudo-IFA, que eso se da por la expresión diferencial de algunos genes. Es lo que se denomina básicamente la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde el Dr. Jekyll sería la levadura y Mr. Hyde la IFA. Todavía no está bien conocido cómo se hace ese traspaso. Tenemos dos formas clínicas: la no complicada, que son las esporádicas o infrecuentes y que tenga síntomas leves y que sea producida por Candida albicans y que esté dada en una paciente inmunocompetente. En cambio que las complicadas son las que son recurrentes o que tengan síntomas severos o que sea una Candida no albicans o que la paciente sea inmunocomprometida, embarazada o diabética. ¿Y a qué nos referimos con recurrentes? Fíjense, esta es una forma no complicada donde solamente tenemos el flujo, y esta es una complicada donde la afectación tenemos hasta el periano. La candidiasis vulvovaginal recurrente, según el CDC, son 4 o más episodios de candidiasis vulvovaginal sintomática en un año. En cambio, la ISCBD utiliza la definición de 3 o más episodios, pero que estén evidenciadas por cultivo. Lo importante es que la candidiasis recurrente se debe cultivar siempre, ¿sí? El diagnóstico vamos a establecerlo por los síntomas, los signos y los hallazgos en la microscopía, que ya sean las IFAs y pseudoIFAs, o el cultivo en distintos medios. Este es agar saburo y este es agar cromagar, se llama. ¿Por qué? Porque dependiendo de la especie de cándida van a dar los colorcitos, ¿sí? Vieron que acá es verde, azul, rojo, ¿sí? Esto es dependiendo de la especie. El tratamiento de la no complicada se puede hacer con local o sistémico, ¿sí? Recordar que siempre en la embarazada debemos utilizar nistatina en dosis de 100.000 unidades por día por 14 días en comprimidos vaginales. Es menos efectivo, pero es el único avalado. El seguimiento, usualmente no necesitan seguimiento, pero si los síntomas continúan, deben concurrir a la consulta. Y la pareja no debe realizar tratamiento usualmente, pero existen ciertas ocasiones en donde en el hombre puede causar balanitis, que son áreas de eritematosas en el glande con prurito e irritación, que se puede tratar con crema de clotrimazol, ¿sí? También debemos indicarles a estas pacientes, si bien no está descrito por el CDC, antihistamínicos, como por ejemplo la cetiricina o la fexofenadina. La recurrente siempre debe cultivarse. Y la terapia, hay tantas terapias como Maestrito con su librito.
el CDC lo que dice es que debemos utilizar una terapia de ataque y una fase de mantenimiento, ¿sí? El ataque se puede dar con miconazol o clotrimazol, 100 miligramos vía vaginal por 7 a 14 días, o fluconazol de 150 a 200, seguido de una terapia de mantenimiento con fluconazol 150 200 miligramos por semana por 6 meses. Yo soy más partidario del fluconazol vía oral por una cuestión de que, como se da en el premenstruo, si nosotros empezamos a dar cremas locales en el premenstruo, va a menstruar, indefectiblemente. Entonces vamos a interrumpir el tratamiento. ¿Sí? También algunos realizan terapia de mantenimiento con ácido bórico en las cándidas albicans, con ácido bórico 2 o 3 veces por semana. ¿Sí? Primero, el primer mes con 3 veces por semana y el segundo mes con 2 veces por semana. En cambio que la cándida no albicans, acá sí estamos en un problema porque hay muchas, como vimos, que son intrínsecamente resistentes a los azoles. Fíjense que el 50% van a ser asintomáticas, o sea que uno encuentre, por ejemplo, una glabrata o una crusade en un cultivo, si no tiene reacción inflamatoria, vaya y pase, ¿sí? Se desconoce el tratamiento óptimo para candidiasis por cándida no albicans y muchos utilizan ácido bórico 600 miligramos en cápsulas de gelatina. Ataque una vez por día por 2 semanas y el mantenimiento 2 veces por semana. Siempre hay que explicarle a la paciente que la cápsula de ácido bórico es grande, ¿sí? Que debe retirarla del empaque y que solamente se coloque la gelatina, ¿sí? Estoy diciendo una obviedad, pero nos han venido a consultar pacientes porque nos dicen, ay doctor, el lóbulo es muy duro. Sí, no, lo que pasa es que no lo sacó del empaque. Bien, la vaginitis citolítica por definición es una lactobacilosis. Está causada por especies de lactobacillus. La edad de presentación es de 25 a 40 años. Tiene una prevalencia del 7,1 al 13% de las pacientes diagnosticadas como candidiasis. Tiene una incidencia desconocida y los grupos de riesgo son pacientes menores a 40 años y las pacientes embarazadas. Y tiene la particularidad de presentarse en el premenstruo. Entonces, por eso siempre se confunde con cándida. La clínica es flujo y prurito 10 días previos a la menstruación con cultivos negativos, informados solo como en lactobacillus especies, ¿sí? Que nos pasa frecuentemente. La paciente que es sintomática y que le pedís cultivo para cándida y te da nada, ¿sí? Entonces, siempre pensar en una lactobacilosis. Esto es un extendido y por eso se llama citolítica, ¿sí? Fíjense en donde tenemos una célula epitelial perfecta y al lado un núcleo desnudo, ¿sí? Es por eso que ahí se observa el fenómeno de citólisis. Y lo que tenemos en esta otra microfotografía es aumento del número de lactobacilos. Esta es otra foto en donde tenemos una coloración de Gram, en donde tenemos aumento del lactobacilo, pero también tenemos células epiteliales, ¿sí? Criterios diagnósticos para citolítica, primero tenemos que pensarla. Segundo, tenemos que tener ausencia de trico, garnerela o cándida en el fresco, aumento del número de lactobacilos, no debe haber reacción inflamatoria, puede haber evidencia de citólisis, la presencia de flujo y el pH entre 3,5 a 4,5. El objetivo del tratamiento es reducir el número de lactobacilos y aumentar el pH que se encuentra muy acidificado. Como primera línea se utiliza bicarbonato de sodio de 30 a 40 gramos por litro, ya sea en forma de baño de asiento o duchas vaginales, una vez por día durante 2 semanas. Se les recomienda a estas pacientes discontinuar el uso de tampón como elemento de gestión menstrual solamente cuando duren los síntomas, discontinuar probióticos o antifúngicos si es que se encuentra siendo tratada por una candidiasis y utilizar solamente agua y jabón para la higiene. Como segunda línea se puede utilizar Clinda una vez al día por 5 días, en realidad no tanto por su efecto antibiótico, sino por su efecto inmunomodulador en el tracto genital, o amoxicilina 500 miligramos 3 veces por día durante 7 días. Recuerden que los beta-lactámicos, y especialmente los que están asociados a un IBL, barren la flora. En este caso, lo que nosotros queremos es controlarla. Un punto aparte, un paréntesis, y con esto ya voy terminando. Probióticos en distintas condiciones, ¿sí? Recuerden que hay una sociedad internacional que regula a los probióticos y prebióticos, recordando que los probióticos son organismos vivos que van a ingresar al cuerpo y que van a aumentar el sistema inmunitario, ¿sí? Y los prebióticos, en cambio, van a ser sustratos que van a ser utilizados por la flora normal del organismo. En la vaginosis bacteriana no hay estudios con resultados comparables, tienen un alto riesgo de sesgo y puede haber algún beneficio significativo para algunas personas
Y lo más importante es que son seguros porque no se reportaron efectos adversos significativos. No así que sean eficaces. Siempre que uno quiere poner una droga, tiene que ver que sea eficaz y que sea segura. Seguras son, eficaces a discutir. ¿Sí? Y con respecto a Cándida, in vitro se ha demostrado que varias especies de lactobacilos, especialmente Crispatus y Gasseri, van a producir ciertas proteínas que van a detener el paso de una levadura a una hifa, ¿sí? Que son algunos factores de virulencia de Cándida. Este estudio, que reclutó aproximadamente 150 mujeres con vaginosis, con candidiasis vulvovaginal recurrente, lo que vio es un 5% de recurrencia en el grupo de intervención, que es el que tomó probióticos aparte de los antifúngicos, y 37% en el grupo control, que es el que tomó solamente antifúngicos. Y este otro estudio, que ya incluyó 249 mujeres, no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de estudios, ¿sí? Para la formulación, tanto para la formulación oral como para la formulación vaginal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la ISSBD en su statement del 2023 lo que dice es que biológicamente es plausible que los prebióticos y probióticos puedan ser de utilidad en algunas condiciones recurrentes, pero no hay consenso en qué especie es la adecuada, qué dosis, o sea, cuánta cantidad de unidades formadoras de colonia debe tener, la formulación, si es en polvo, es liofilizado o si es en cápsula, la duración del tratamiento y la vía de administración, si es oral o vaginal. Como conclusiones de esta charla, entonces, ante una paciente con prurito vulvar, siempre lo que debemos realizar, primero, una correcta anamnesis, un examen físico, no podemos dejar de medir pH y test de aminas, y siempre investigar síntomas en la pareja. Nunca realizar tratamiento empírico. La vaginosis bacteriana es la causa más frecuente de flujo vaginal con pH aumentado, sin embargo, nunca olvidar la tricomoniasis y la vaginitis aeróbica como diagnósticos diferenciales. La cándida es la causa más frecuente de flujo vaginal con pH normal, sin embargo, no olvidar la vaginitis citolítica como su diagnóstico diferencial más importante. Y hasta la actualidad no existe evidencia de que los probióticos sean eficaces para disminuir las recurrencias de vaginosis bacteriana y candidiasis vulvovaginal recurrente, sin embargo, son tratamientos seguros con pocos efectos adversos. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien Facundo, la verdad que muchísimas gracias, excelente. Nos pasaste por todo lo más frecuente de flujo vaginal en el consultorio y de manera muy práctica como para abarcar nuestras consultas, ¿sí? Vamos a ir al chat ¿Tener? primero. Ahí está. Bien. Bueno, vamos al chat, así que muchas felicitaciones realmente. Acá preguntan que en la garnerela vaginal, y si bien no es una ITS, ¿tratan a la pareja sexual? ¿Por qué no ve la doctora mejorías cuando no la trata? En la ganadería, porque si bien no es una ITS, ¿no tratan a la pareja? No, nosotros no tratamos a la pareja, pero se demostró que si bien el factor de riesgo más importante sería la relación sexual sin protección. ¿Por qué? Recordemos que el semen tiene un pH alcalino, a diferencia de la vagina, y lo que produce es esa disbiosis transitoria. Es por eso que la vaginosis bacteriana se va a dar en dos momentos fundamentalmente, una es en el postmenstruo, que es cuando la sangre que todavía se va a encontrar es degradada por Gardnerella, ¿sí? La Gardnerella lo que tiene es una enzima que degrada el glóbulo rojo y la otra, el otro momento donde va a aparecer la vaginosis bacteriana es el poscoito, ¿sí? Por la disbiosis. Bien, hablando también de la pareja, acá Laura pregunta, ¿por qué en los tratamientos en los que se trata la pareja suelen ser de menor duración los tratamientos? ¿En qué condición? Están preguntando como si tuviera una respuesta más rápida, ¿no es cierto? O se referirá, supongo, a respuesta más rápida o a menor cantidad de recidivas. ¿Tenés alguna experiencia en esto? ¿Por qué los tratamientos en los que se trata la pareja suelen ser de menor duración? No, no No, ¿no entendí es la pregunta. cierto? No, No no, entendí no, la pregunta. tampoco. Eh, ¿Qué jabón de para higiene íntima recomienda? En realidad, los jabones de higiene íntima lo que tienen que mirar siempre es el surfactante que se está utilizando, ¿sí? El surfactante se puede dividir en aniónico, catiónico, no iónico y anfótero. El ideal sería siempre un no iónico.
¿Por qué? Porque es menos alergénico, o sea, no hay que confundir que puede llegar a ser también una dermatitis contaminativa. El problema es que el no iónico es el más caro. ¿Sí? Pero lo que tiene de bueno es que no produce reacción inflamatoria y no produce disbiosis transitoria. ¿A qué te referís entre iónico y no iónico? No Como para que ió- sea Como práctico. para ser práctico, los aniónicos tienen carga negativa fundamentalmente, los catiónicos tienen carga positiva, los no iónicos no tienen carga. Ok. ¿Y Y eso cómo lo vemos en la en la farmacia? farmacia tenés que ir a leer ¿cómo es? La formulación. O sea, Lauril subsulfato es el que sería el no iónico. Ahí sí. ¿eh? Después, si quieres, te Entonces, paso una. ¿escucharon cómo es el no iónico? Lauril subsulfato. Muy bien, muy bien. Eso sí nos es útil porque la verdad que para nuestras pacientes es una gran ayuda. Cómo la podemos informar y asesorar con el tema de higiene íntima, porque más allá de lo que es disbiosis o flujos, el mal uso de higiene íntima o de productos O la sobrehigiene o también. sobre higiene hace que vengan sintomáticas y con óvulos a repetición, que no sería el tratamiento. Y Exactamente. de paso, hablando de estos cuidados, te están preguntando un poquito sobre el tema del aceite de coco para la Sí. candidiasis, cómo te da Mira, no resultados, si está lo descrito. usás. Yo lo utilizo más al aceite, no tanto como tratamiento de la candidiasis, sino como emoliente. ¿Sí? Cualquier aceite, ya sea coco o almendra, se puede utilizar como emoliente. No he visto en la literatura trabajos que sean mayores a 100 pacientes con aceite de coco. O sea, como reportes de casos muy chiquititos, que la verdad la evidencia no es suficiente como para recomendarlo como tratamiento de la candidiasis puntualmente. Pero sí es cierto que muchos lo usan. Sería para irritación por la candidiasis vaginal, Exactamente. cuando es únicamente candidiasis vulvar. Viste que a veces Sí, hay. sí, sí, puede utilizarse en las dos condiciones, pero desde el punto de vista de emoliencia, o sea, para disminuir la. Cuando uno, a ver, tipo, cuando nosotros tenemos el epitelio, sí, la piel, ya sea de mucosa o de piel, nosotros tenemos que esas células epiteliales van a estar unidas por materia grasa en el medio, aparte de la zona occludens, ¿sí? Entonces, cuando por higiene excesiva nosotros lavamos todos esos lípidos, lo que tenemos que hacer es volver a reconstituirlo. Lo ideal es siempre con aceites, ¿sí? Por eso en realidad se utilizan como emolientes. Y el de coco es El de un coco buen es muy buen aceite y aceite. totalmente Siempre tiene que ser recomendado. sin parabenos, Sin parabenos, ¿sí? perfecto. Mirá qué dato, qué dato. Y el otro dato que también te están pidiendo, el cual sé que vos lo nombraste, pero podríamos reforzarlo un poquito, es cómo indicás el bicarbonato. El bicarbonato, Sí. 30 a 40 gramos, ¿sí? Eso idealmente hay que pesarlo y después diluirlo en un litro de agua. De ahí sacas una pequeña cantidad y te haces los lavados Con con, una con una jeringa jeringuita intravaginal, intravaginal, ¿sí? una Una vez vez al por día. día. Y después dice citolítica, ¿podemos usar óvulos de bicarbonato? Sí, la dosis, la preparación sería la misma. Obviamente que el bicarbonato comprado y preparado en tu casa es mucho más barato que el mandado a preparar con el óvulo. Pero sí está descrito también óvulos de bicarbonato, la concentración sería la misma, de 30 a 40 por litro. ¿Sí? Una paciente que está un poco molesta, que tiene flujo, ¿no? Pero que dice que siempre está manchada y no tiene olor, no tiene nada. Y un PAP nos dice que el extendido está citolítico. Un Sí. PAP citolítico. Nos hace pensar que Sí, la nos hace pensar paciente. que la paciente puede llegar a tener una vaginitis citolítica, pero lo que debemos tener en cuenta es siempre tener el examen en fresco. ¿Por qué? Porque a veces el Papa Nicolau puede producir citólisis per se. Suponte que, no sé, te olvidaste 5 minutos y después lo fijaste, te puede producir la citólisis también, y eso ser algo que no es correcto en la interpretación biológica. Idealmente siempre tiene que ser diagnosticado por fresco. Entonces, Idealmente. no es una condición. Exactamente. Puede Citolitis en sí, el PAP, tener que tratar. exactamente, con bicarbonato. Perfecto. Bien, bien, bien. Otra pregunta también de la práctica, ¿no es cierto? Llama la atención que en la menopausia, que hay menos lactobacilos, hay menos Gardnerella también, ¿no es cierto? Hay menos Ujú. vaginosis. ¿Eso es alguna condición de la mucosa? Sí, eso es, en realidad, nosotros lo que vimos en nuestra práctica es que sí, es cierto, hay disminución de la cantidad de lactos, pero también hay como un switch de lo que son Crispatus a Gasseri. Y Gasseri lo que tiene es que tiene un pH un poquito, maneja pHs mayores,
¿sí? pH de 6 aproximadamente. Y también lo que vemos es que por la atrofia que se produce secundaria a la falta de estrógeno, es la colonización por otros gérmenes que comen a la vaginosis, especialmente Escherichia, Streptococcus y Staphylo, que son gérmenes de piel. Son como si estuviera yo corriendo una maratón versus un keniata, obviamente va a ganar el keniata, ese sería la Escherichia y el Strepto, están mejor adaptados. Excelente. O sea que el medio sí sería favorable para la vaginosis, pero hay otros gérmenes que van a predominar en este Claro, momento. son como... Bueno, Facundo, la verdad que felicitaciones, excelente. Sí. Tengo una pregunta y dos aclaraciones, no sé si de acá se escucha. La pregunta es, ¿tenés experiencia? Muchas veces se utiliza los óvulos de árbol de té, Sí. que tiene el excipiente que es aceitoso, con lo cual probablemente cumpla la función del aceite de coco. Uno tiene experiencia en eso, otro, aclarar que nosotros en MAMA utilizamos el gel de metronidazol, que se utiliza para el acné Sí. a mayor concentración, pero también a veces te lo preparan a 0,75. Nosotros lo usamos en los cánceres de mama, esos que están todos ulcerados y que son fétidos, lo usamos. Y con respecto del tratamiento más corto en el varón, yo que soy más viejo que ustedes dos, y leí del Vamos ahí, el MONIF de infecciones ginecológicas decía que el tratamiento era más corto en el varón porque la mujer tenía mayor superficie de criptas en las cuales se podían acantonar los gérmenes y que acortar el tiempo en el varón hacía también a la posibilidad de que el varón cumpliera el tratamiento. Realmente el varón no te cumpla una semana de tratamiento antibiótico. Ni la mujer tampoco. Esa es una realidad. O sea, siempre lo que se prefiere en enfermedades infecciosas es la monodosis. ¿Sí? Hay veces que no se puede. Fundamentalmente en el varón, la particularidad que tiene es que también va a producir arrastre, porque como tiene la uretra la misma desembocadura que el aparato genital, también por arrastre va a lavar la tricomona, por eso vaya con una monodosis estaría. En cambio que la mujer no tenemos que usar metronidazol sí o sí por 7 días. Con respecto al gel de metronidazol, sí es cierto, yo también lo busqué y lo intenté usar, pero lo que produce es mucha irritación. Probablemente La marca comercial que para nosotros es muy alta. el excipiente que usa para la piel sea distinto que el de la mucosa. ¿Y el titri? No, vos sabés que no tengo experiencia o sea, crítico vulgari es Los canadienses lo llaman también maraleuca. Malaleuca no tengo experiencia Porque yo he mandado a preparar, o sea, a mí me ha pasado veces cuando ya no sé qué óvulo dar a una paciente, le mando a preparar los óvulos de árbol de té. Y se lo dejan en la heladera, se ponen 3 cuando tienen flujo postcoital, que me dura la molestia 2 días y se me va. Tenés óvulos de árbol de té, que los mandás a preparar, 3 ovulitos a la noche, y me dio resultados sin demasiada evidencia científica. O sea, yo hago más que lo mismo que Y da resultado. Y me da buen resultado. Vamos a investigar entonces más sobre el tema. recurrentes es como un mundo que no hay mucha evidencia, por eso Claro. decía, cada maestrito con su librito, hay muchas personas que utilizan óvulos de ácido bórico, pero a dosis de 15 días y después 3 veces por semana y después 2 veces por semana, y en donde la toxicidad es muy alta. También se utiliza metronidazol a 200 todos los días, donde tenés que sí o sí seguirla con el espectrograma mensual. Hay como Ahora, tratamientos mucho es más más loco que tengas una nueva ley de prescripción de antibióticos que dice que todos los antibióticos tienen que ser por receta y receta doble para evitar el uso así al libre albedrío de antibióticos y que no esté con el flujo. No. Que no deja de ser un antibiótico porque estás tratando a un agente vivo, que Exactamente. también vas a generar resistencia. Por eso yo decía que ahora se está viendo un 9% de resistencia. Acá en 10 años, yo no sé, con esta nueva onda de fluconazol para todos y todas. Claro, para todos. Exacto. Por ahora vamos bien, pero vamos a ver qué nos depara el futuro y qué pasará con el ketoconazol o algún reemplazo, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que excelente, Facundo. Ya terminando, entonces, llega una paciente, tiene flujo. Nosotros no le vemos un flujo que podamos hacer un diagnóstico
de candidiasis. Es bueno tener una tira de pH en el Siempre. consultorio siempre. Y- Tenemos la tira de pH. Y un goterito Bien. con KOH. Y un goterito. Eso lo tenemos siempre, tira de pH y goterito. Y para evitar costos y molestias para la paciente y cultivos, nos manejamos primero con un Bacova. Si no Exactamente. tenemos todos los medios para tomar en el consultorio, ¿qué hacemos? ¿Se pide, solicita Podés té de tener- Bacova? Bacova, sí, pero eso lo tiene que tomar el bioquímico. Con que Bien. vos ya tengas los criterios de Amsel para detectar vaginosis y con las otras ir dividiendo pH normal, pH aumentado, ya con eso estaría bien. Porque ni siquiera la cándida se cultiva siempre. Lo único que en las recurrencias sí es mandatorio el cultivo. Entonces, con Bien. diagnóstico clínico, pues. Bien. Y si tenés Bacova, Y si después del Bacova, en algunos casos sí iría un cultivo para determinados gérmenes. O sea que esos serían los pasos. Te agradecemos un montón, fue un recorrido enorme. Gracias, Gustavo, también por los transportes, Facundo. Y bueno, los esperamos el martes que viene, que vamos a tener un tema totalmente distinto, donde la doctora Silvia Unghini, médica psiquiatra, coordinando Viviana Wapniansky, de acá, de la sección Sexología, de la División Ginecología del Hospital de Clínicas, van a hablar sobre abuso sexual en la infancia y la adolescencia. También un tema candente. Bueno, muchas gracias a todos.